Ok. Bueno, antes de continuar tenemos que saludar a algunos seremis del Ministerio de Bienes Nacionales que nos acompañan. Voy a partir de norte a sur. Marcela Cepeda de Atacama. Está con nosotros, por supuesto, también Claudia Guajardo de la región de O'Higgins, Claudio Lara de la región de los Ríos y también Víctor Igor desde Magallanes, como no siempre un magallánico en todas nuestras actividades. Antes de continuar, queremos decirles a todos ustedes que nos acompañan que a ambos lados del salón tenemos a dos amigos nuestros que van a estar recibiendo preguntas para que las conteste, por supuesto, el ministro aquí presente, el ministro Osorio, y también el subsecretario Ternicier. Les tengo que contar ahora que el ordenamiento territorial es una tarea de gran envergadura que convoca la visión de múltiples sectores de la sociedad. Por ello es imperativo desarrollar una visión de Estado frente a esta temática con objetivos e implicancias en el desarrollo del país. Teniendo en mente este objetivo, damos paso a esta segunda parte del seminario denominado Territorio y Políticas Públicas y, por supuesto, queremos conocer la visión del Ministerio de Agricultura a través del subsecretario, por supuesto, Claudio Ternicier. Subsecretario, por favor, es su turno. Muchas gracias. Adelante, subsecretario. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Estaba rico el cafecito, se vio bien. Estamos todos con nuevas energías. Hay que saludar muy cariñosamente al querido ministro Víctor Osorio, a mi querido amigo subsecretario Jorge Maldonado, a Álvaro, bueno, parece que se fue Álvaro, ¿no? Encargado del programa, a todos los seremis que están acá con nosotros, profesionales del sector. Bueno, encantado de estar acá con ustedes ahora y poder sumar a esta gran iniciativa que ha tenido el ministro Osorio, tal como lo señalaba el senador Tuma, que entiendo ya se retiró, lo saludo de todas maneras desde acá, a la distancia. Me sumo a las felicitaciones porque creo que este es un faltante en el país, un desafío pendiente, y qué decirles, y el énfasis que voy a hacer para ustedes, el desafío pendiente del ordenamiento territorial a nivel rural, que a nosotros como agricultura, por cierto, nos interesa sobremanera, y creo que el énfasis entonces de mi presentación va a estar allí. Bueno, me he circunscrito al tema que ustedes han pedido, ¿no es cierto? El territorio fiscal al servicio del país, pero sin duda con el sesgo de agricultura. Bueno, el territorio fiscal, ya se ha señalado extensamente en las presentaciones tanto del ministro como de Álvaro, es un bien del Estado, sin duda fundamental para el desarrollo de la nación. El territorio fiscal suma una superficie importante del país, ¿no es cierto? Solamente sumar a lo que ya se ha señalado por el ministro y por Álvaro, el aporte, comillas, que ha hecho agricultura, ¿no? Con el proceso de reforma agraria, con todo lo que fue la asignación a través de la CORA, ¿no es cierto?, de los predios expropiados por la reforma, proceso que se ha extendido hasta el día de hoy. Todavía nos queda pendiente, ¿no es cierto?, algunas asignaciones de bienes, algunas regularizaciones de bienes, digamos, producto de la reforma, y algunos que han permanecido, por cierto, de propiedad del Estado, en este caso a través de la entidad respectiva del SAC que regula esto, porque la CORA, la ex-CORA, quedó asentada con una oficina de cambio de tenencia, ¿no es cierto?, en el Servicio Agrícola y Ganadero, que es la unidad que hoy día todavía opera, ¿no? Sin duda el territorio fiscal sirve para disponer de usos estratégicos, sociales, productivos, geopolíticos y de conservación de nuestro patrimonio natural. O sea, realmente allí confluyen varios de los usos amplios que tienen los distintos territorios y del país. Y, por cierto, el territorio fiscal. Dada la disponibilidad que hay en el país de estas superficies fiscales, sin duda este territorio se ve tensionado, ¿no es cierto?, por distintos actores, también se ha señalado, especialmente el sector privado, para que hacer uso y usufructo de estos territorios, sea esto en propiedad, sea en comodato o por traspaso o intervención
que puedan realizar distintos grupos sociales que lo solicitan para actividades productivas, habitacionales, por cierto, ambientales y otras. Por lo tanto, esto ya nos lleva a un elemento que ha sido conclusión también de lo que ha expuesto el ministro, es decir, el tema participativo en la decisión sobre cómo gestionar el territorio es una cuestión fundamental y que de alguna manera vemos faltante todavía como política en el país. De ahí que entonces la correcta gestión en su administración debiera velar o velando por los intereses superiores del Estado es clave para los usos que se pueda entregar a estos terrenos. Bueno, el Ministerio de Agricultura en materia de planificación y gestión del territorio manifiesta claramente una falta y, por cierto, un reclamo de una política de ordenamiento territorial a nivel rural. Existe de alguna manera esta política a nivel urbano, digamos, con todos los cuerpos legales y la actuación de los entes gubernamentales que bien conocemos, ¿cierto? Pero a nivel rural no existe esta política. Hay cuerpos legales que dan atribuciones a diferentes ministerios que generan, la verdad, al final, como en otras áreas, una descoordinación más que una coordinación. Históricamente, como señala aquí, existe la tendencia a aplicar en toda la norma que Chile es un Estado unitario, no existiendo diferenciación según cada realidad local. Aquí viene un tema tremendo, digamos, o sea, por cierto que a todos nos interesan todos los sectores de la economía, a todo el país, pero desde la mirada nuestra de agricultura es básico el proceso pendiente también y que ya ha iniciado el gobierno de la presidenta Bachelet, nuestro gobierno, para un proceso de descentralización. Una tremenda tarea, ¿no es cierto?, y un tremendo desafío donde va a haber que cambiar paradigmas que nos han invadido por años, digamos, de un centralismo brutal y donde pasar, ¿no es cierto?, una lógica descentralizada, donde las regiones tengan un protagonismo mucho mayor, va a requerir un trabajo intenso que por suerte ya hemos iniciado. Por lo tanto, esto nos hace una diferenciación, nos da cuenta de la realidad de cada local, en cada territorio, en cada región, en cada territorio específico dentro de cada región, porque hay diferencias importantes también intrarregión y hay sectores que marcan muy claras diversidades. Y es por eso que entonces es fundamental, si queremos hacer un verdadero ordenamiento territorial, apuntar a que la participación de la que hablábamos se haga especialmente a nivel local, con los actores locales a nivel regional, a nivel comunal, provincial, comunal, de manera de que podamos recoger esa verdadera realidad de cada zona o microzonas del país. Y los instrumentos de fomento entonces que puedan adaptarse en definitiva a esas realidades particulares de cada una de las zonas y no operar en la lógica de o se usan de una manera igual a nivel nacional y no dan cuenta entonces de estas diferencias. Y eso muchas veces provoca conflictos, ahonda los conflictos, provoca en definitiva externalidades negativas, digamos, que afectan sin duda al total de los conciudadanos que viven en estos sectores. En la práctica, desde el Minagre, hay dos grandes instrumentos. Lo que hoy día la legalidad permite o tiene es dos grandes instrumentos que maneja agricultura para intervenir en los territorios rurales. Por un lado, el artículo 55, ¿no es cierto?, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es en definitiva lo que todo el mundo conocemos como cambio de uso de suelo. Cuando nosotros el suelo agrícola lo queremos destinar a otra actividad y cuando queremos hacer construcciones dentro de ese espacio rural, ¿no es cierto?, que cambia muchas veces, a veces total, a veces parcial, el destino agrícola de esa superficie. Eso por un lado es el artículo 55 de la ley y por otro lado el decreto 3.516 del Minagri, que es el que permite o regula la subdivisión predial, ¿no es cierto?, especialmente cuando hablamos de menos de 5 hectáreas, ¿no es cierto?, 5.000 metros, y ahí claramente hay una legislación que permite una decisión vinculante al Ministerio de Agricultura. Más allá de esto, en relación a lo que
fundamentalmente regula el Ministerio de Vivienda en cuanto a materia de legislación de ordenamiento urbano y los terrenos rurales, pero que están entre medio o ligan dos comunas de tipo urbano, eso la verdad es que la actuación nuestra es absolutamente, ¿cómo decir?, de referencia, no vinculante, y por lo tanto no tenemos ningún elemento de decisión en ese espacio. Sí, con estos dos atribuciones que nos da la ley. Tenemos, por tanto, desafíos importantes del Ministerio de Agricultura en materia de planificación y gestión del territorio. Esta falta de política de la que habíamos hablado y de normativa específica es de nuestra preocupación, dado que algo que es básico, ¿no es cierto? Dado que nosotros en este espacio, además de vivir una cantidad importante de conciudadanos, que entre paréntesis hay un paréntesis, porque hay cifras súper engañosas que se manejan en el país. Las definiciones originales del INE nos sitúan a la población rural del país en un número bastante bajo que no es el real, ¿no? Y todavía está esa definición ahí. En realidad las definiciones más modernas que nosotros miramos con referencia a otros instrumentos, fundamentalmente la OCDE y otros instrumentos, la verdad arrojan una población rural que bordea cerca de los 8 millones de personas en el país. Por lo tanto, estamos hablando de una población sumamente relevante desde todo aspecto para la nación. Pero además de eso, es claro desde Agricultura que nuestro gran sesgo y la gran importancia que tienen los sectores rurales tienen que ver con la actividad que allí generamos y que básicamente nos lleva a producir alimentos en la actividad agrícola, que mirado en el contexto de las cadenas productivas, ¿no es cierto? Está la actividad primaria, pero al final terminamos con qué, al final de la cadena, después de procesar, industrializar, etcétera, terminamos con alimentos, digamos, que son de beneficio no solo para toda la población chilena, ¿no es cierto?, sino que también para muchos consumidores en el extranjero, dada la importancia que tiene el sector exportador nuestro. Llegamos a más de 90 países, ¿no es cierto?, y eso constituye en definitiva una actividad relevante desde el punto de vista económico para el país. Nosotros, si miramos el sector no solo como sector agrícola, sino como sector alimentario, la verdad es que esto significa un impacto de un 15% del PIB, o sea, estamos claramente en segundo lugar después de la minería, ¿no es cierto? 800.000 empleados al año, bueno, una actividad sumamente relevante y la cual sin duda tenemos que hacernos cargo en toda su integridad. Y nosotros, ¿qué queremos allí? Queremos producir alimentos suficientes para la población y para el mundo, y además alimentos de calidad, que cumplan con regulaciones con características de calidad, con características de inocuidad de esos alimentos, y eso es un tremendo desafío del punto de vista de la intervención del territorio para hacer que todo lo que hagamos ahí, desde el riego, desde el agua de riego, ¿no es cierto?, hasta todos los manejos, las buenas prácticas, etcétera, apunten claramente a un alimento final que se produce de calidad e inocuo. Y allí entonces tenemos que coexistir nosotros desde Agricultura con otra serie de actividades económicas, por cierto la actividad minera tan relevante, y con ello entonces se tiene que congeniar con la instalación de industrias productoras pecuarias, agrícolas. Están por otro el tema de la habitacionalidad, o sea, el tema de la vivienda, y otras industrias, digamos, relacionadas. Por lo tanto, en esta convivencia tenemos que buscar también de equilibrar, ¿no es cierto?, el uso de recursos, donde uno de los temas que aparece como hoy día muy fuerte en la conversación, en la discusión, es el tema del agua, por ejemplo, ¿no es cierto? El agua que por un lado tiene que satisfacer necesidades básicas como el agua de bebida, ¿no es cierto?, para la gente, no resiste que mantengamos en Chile un sistema que significa todavía abastecer con camiones aljibes en 100 comunas del país. 100 comunas tienen abastecimiento permanente de agua de bebida con camiones aljibes. La verdad es que eso hay que cambiarlo, no resiste. Los municipios que están implicados tienen una gran carga con esto y sin duda es no poco presentable esa situación.
parte de eso se está haciendo cargo, o de eso se está haciendo cargo también el delegado presidencial del riego que ha nombrado la presidenta Bachelet al comienzo del gobierno, ¿no es cierto?, para no solamente ocuparnos del tema del riego, sino que también de algo tan básico como es el agua potable para las personas. El crecimiento, bueno, y por otro lado, nosotros además de esta convivencia dentro del territorio con otras actividades donde tenemos que buscar congeniar, nadie quiere que una esté sobre la otra. Bueno, tradicionalmente, si hablamos del agua, por ejemplo, agricultura claramente hace un uso preferente del recurso, sobre un 70% del recurso es ocupado por agricultura. Nadie quiere que las hidroeléctricas o mineras no hagan lo suyo, pero sí que haya, ¿no es cierto?, un uso racional, adecuado del recurso, y es por eso que estamos propiciando desde el gobierno algunos cambios, ¿no es cierto?, en el Código de Agua que permita hacer una mejor distribución del recurso y hacer que el Estado tenga también manija, digamos, en el caso de, o en las situaciones que especialmente este recurso no está, escasea o pasa a ser crítico, como lo es, efectivamente, muy crítico en la zona norte del país, digamos, ya ha adquirido dimensiones de desastre, la falta del recurso. Por otro lado, ya me adelantaba, tenemos que lidiar con la presión que tiene el avance del sector urbano hacia los sectores rurales. Y eso es también una necesidad de ser regulada en el país. Tenemos miles de ejemplos en el mundo. Francia quizás el más paradigmático en las zonas rurales en torno a la gran urbe de París, donde ya los franceses hace tiempo que establecieron un sistema planificado de ordenamiento, ¿no es cierto?, que permite avanzar a la ciudad, sí, pero avanzar ordenadamente, ¿no es cierto?, preservando los espacios rurales, entornos que constituyen también, sin duda, como en muchas ciudades del mundo, también en Chile, un espacio de abastecimiento, especialmente de productos básicos, digamos, para la alimentación de la misma gente de la ciudad. Y, por cierto, preservar también los valores culturales, tradicionales, etcétera, que están en las zonas rurales. Por lo tanto, ahí un gran desafío pendiente para cómo hacer un uso adecuado, y por lo tanto allí se manifiesta muy claramente, ¿no es cierto?, palmariamente, la necesidad de un ordenamiento territorial planificado. Más allá de lo que nos permite la ley para poder, regular el cambio de uso al suelo, en este caso pensando especialmente en el avance de viviendas, de ocupación urbana de los espacios rurales, ¿no es cierto?, con la ley respectiva, pero que muchas veces nos vemos sumamente presionados, no es fácil dirimir. Los seremis nuestros de agricultura sufren con cada una de las peticiones porque realmente es difícil poder equilibrar, ¿no es cierto?, intereses, y poder dirimir en muchos casos, digamos, cuando la verdad amerita hacer un cambio de uso, un destino de ciertos tipos de suelos para una actividad distinta a la agrícola, pero muchas veces estamos ocupando suelos de calidad 1 o 2, suelos de calidad preferencial agrícola, digamos, para un cambio de uso de una actividad distinta, y eso muchas veces nos complica, nos pone en un desafío no menor. Bueno, para nuestro sector es claro que, por otro lado, si lo miramos ya más que un problema como una oportunidad, una política que pueda recrearse de ordenamiento territorial pasa a ser efectivamente una oportunidad para el sector silvoagropecuario, de manera de que podamos congeniar los intereses, digamos, productivos que tiene el sector rural, los culturales que ya hemos hablado, la forma de vida ligada a la tierra y la conservación de la biodiversidad, por otro lado, que también viene a sumar tremendamente a la necesidad de intervenir adecuadamente este territorio, al territorio rural. O sea, allí está el tema de la fauna, la flora, todas las especies, digamos, propias del país, que allí el mandato nuestro es preservarlas, digamos, para las futuras generaciones. Por lo tanto, el desafío es muy global, contiene muchos ámbitos distintos, todos importantes, que puedan ser vistos en forma integral. Bueno, por otro lado, tenemos que dar cuenta en este desafío de la gran diversidad geográfica que tiene el país, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero esta diversidad que es de tipo geográfica lo es también del punto de vista, si otra vez hacemos la mirada productiva, lo es también desde el punto de vista productivo. Coexisten realidades muy diferentes. Si miramos, por ejemplo, una foto gruesa, dos grandes zonas del país, o sea, miramos una zona central, ¿no es cierto?, con un nivel
de productividad relevante, la zona exportadora, la zona frutera, la zona vinífera, ¿no es cierto?, con una gran vocación agrícola, en general, dependiendo de la tenencia de estas empresas, pero en general con un impulso económico y desarrollo importante. Y si la misma foto la hacemos al sur del país, vemos que es una realidad distinta, con mucha mayor presencia de agricultura campesina, con menos posibilidades o menos alternativas de un uso agrícola con un desarrollo productivo competitivo o comercial competitivo, y por lo tanto esa foto desigual del territorio también viene a cuento para poder ordenarlo con una política de ordenamiento territorial que dé cuenta de aquello. En definitiva, entonces, el ordenamiento territorial es un instrumento indispensable para enfrentar los temas también de la desigualdad que, a raíz de lo que estoy diciendo, se produce en materia agrícola en el país. Y por otro lado, también se da una realidad dramática, o sea, si asociamos pobreza a territorio rural, allí también tenemos un gran problema y un fuerte desafío para el gobierno, para el Estado, dado que en estos territorios, ¿no es cierto?, coincide que los sectores a veces minifundistas, pequeños de la agricultura familiar campesino, que tienen más problemas de llegar recursos. Por lo tanto, el tema de la pobreza es un problema en esos territorios. Muchas veces la pobreza a nivel rural, en ese sentido, es más dramática que a nivel urbano, ¿no? Y por otro lado, también afecta esto al tema ambiental, porque muchas veces la pequeña agricultura se ve impelida a explotar terrenos, digamos, que son sumamente frágiles desde el punto de vista de la conservación del suelo. Estamos hablando de laderas, estamos hablando, ¿no es cierto?, de lugares con baja fertilidad, en suelos pobres, etcétera, y eso va, aparte de crear un problema medioambiental, cerrando o aumentando el círculo de la pobreza en esos universos, sin duda. Bueno, entonces está esta foto dicotómica, digamos, de por un lado una zona rural con desarrollo agrícola importante y otra con estas características donde está representada la agricultura familiar campesina, que nosotros del gobierno y de nuestro sector sin duda que queremos favorecer, más allá de un desarrollo inclusivo de todo el sector agrícola. Perdón, me salté algo. No, eso es básicamente lo que les quería mostrar, ¿no es cierto? Y me parece que me salté algo que tiene que ver con... vuelvo un poquito atrás porque creo que me salté al decir que la intervención nuestra básicamente era a través de la ley o del artículo 55, cambio de uso de suelo, y la parcelación de agrado, comillas, o la subdivisión de tierra a través del decreto 3.516. Por cierto, decir también que otras instituciones del Ministerio tienen una importante intervención, que apunta a intervenir los sectores rurales, digamos, y en los cuales también se requeriría este ordenamiento territorial. Es el caso de CONAF, sin duda, con impacto en las áreas silvestres protegidas, ¿no es cierto? Viene, como sabemos, la ley del SNASPE, del Sistema Nacional de Protección de Áreas Silvestres Protegidas, que es una ley que está esperando ser discutida y aprobarse. Va a hacer eso luego de que se apruebe la ley de la creación de la nueva CONAF, de la CONAF pública, ¿no es cierto? Viene a continuación aquello, y por lo tanto allí tendremos que seguir con el desafío de la conservación de estas áreas silvestres, que no es menor porque constituyen un 20% del territorio del país. O sea, digamos, es una área, un sector importante del patrimonio territorial del país. Por otro lado está INDAP, el INDAP que apoya sin duda, hace una intervención con sus instrumentos en territorios rurales. Solamente destacar un par de ellos para decir el impacto que eso pueda tener en el territorio, ¿no es cierto?, y en el futuro posible mejoramiento del ordenamiento territorial que hagamos. Dos instrumentos del INDAP, como son los prodesales que manejan los municipios, donde intervenimos a través de un trabajo mancomunado con los municipios, el desarrollo de la agricultura familiar campesina en determinados territorios con un determinado número de usuarios. Está el PDTI, que es un programa justamente de desarrollo territorial indígena, digamos, que es bien relevante para intervenir sectores que habitados por comunidades indígenas, digamos, y ese programa lo estamos reforzando hoy día
estamos aumentándolo, algunos profesores de hecho lo estamos cambiando a PTI para intervenir mejor a través del INDAP. Solo 2 ejemplos. Por cierto, está el sistema de regularización de títulos de dominio de la pequeña agricultura campesina en un convenio que tenemos justamente entre el INDAP y Bienes Nacionales, digamos que ha venido funcionando muy bien y que esperamos continuar de aquí adelante para lograr, ojalá, el día de mañana el 100% de las regularizaciones a este nivel de la agricultura familiar campesina. Y luego está todo lo que hace SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, que tiene varias formas de intervención. En realidad, de partida, el programa de conservación de suelo, que es muy relevante, ¿no es cierto?, porque permite manejar, tanto evitar o colaborar en evitar la degradación de los suelos, mejorar su fertilización y su drenaje en muchos territorios del país, y por lo tanto es un gran aporte también a la conservación de la calidad de los suelos en el territorio. Y, por cierto, también la intervención que hace el SAC en fauna, flora, protección de fauna, protección de flora, protección también de la contaminación de los sectores agrícolas por la industria, que a veces está presente o muchas veces está presente a nivel rural, y también el SAC tiene atribuciones legales para prevenir la contaminación a ese nivel. Eso un poco para destacar los otros instrumentos o las otras intervenciones que hacemos desde el INDAP, desde el Ministerio, perdón. Y por cierto que está también algo que ya se ha nombrado, digamos, que es la suma que hace Agricultura al sistema promovido por Bienes Nacionales de la infraestructura de datos espaciales, que esto es relevante, sin información, lo han dicho también los expositores anteriores, es fundamental para información sobre la realidad del territorio, ¿no es cierto?, la foto de este territorio en sus aspectos geográficos, climáticos, de evocación de los suelos, etcétera. Esa foto es fundamental, y esa foto es fundamental tenerla unificada en un sistema, ojalá único, nacional, que permita tener datos comunes para el gobierno, para la intervención de los distintos ministerios, y que podamos actuar entonces en esa lógica de mayor integración. Eso era un poco resumidamente, apretadamente, lo que les quería mostrar, y quedamos también dispuestos, por cierto, a sus consultas y preguntas. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos entonces al subsecretario del Ministerio de Agricultura, señor Claudio Tenicier, quien nos expuso de esta manera. Queremos invitar ahora al ministro y también al subsecretario a que avancen hasta nuestro panel, porque ya tenemos solo una pregunta. ¿Qué pasa con la escena? Aquí tenemos más preguntas. Tenemos que pedirle a nuestros amigos aquí de los costados para que en el fondo las reciban. Ministro, por favor, subsecretario. Vamos a seguir entonces ahondando la conversación en torno a este panel denominado Territorio y Políticas Públicas. Ya teníamos entonces al subsecretario del Ministerio de Agricultura, Claudio Tenicier. También habló para nosotros el ministro de Bienes Nacionales, el señor Víctor Osorio. Y ahora voy a comenzar con la primera pregunta. Esta es para usted, ministro Osorio. Dice, ¿por qué no está presente el MIMBU en el programa? Sobre todo en el contexto aporte del trabajo de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Aló? ¿Las vamos conversando, respondiendo una a una, o las preguntamos todas? ¿Las vamos respondiendo? Vamos de a una. Me parece que esta es de... ¿Se la repito, ministro? No, la tengo muy clara. En términos estrictos, no conozco cuál habrá sido el programa que recibió la persona que formuló la pregunta. Pero para mayor abundamiento de información, la ministra de Vivienda, Paulina Zabal, estará con nosotros mañana al mediodía para hacer una exposición específica de ordenamiento territorial, tanto desde el punto de vista de las políticas de vivienda como de las políticas de construcción de ciudad y desarrollo urbano que efectivamente hemos impulsado de modo conjunto, tanto a través del comité interministerial que existe en esta materia con vivienda, obras públicas y transporte, como en lo que se refiere, dado que no fue mencionado, a un reciente convenio que acabamos de firmar, Vivienda y Bienes Nacionales, para los efectos de la transferencia de propiedades fiscales para efectos de proyectos de vivienda y desarrollo urbano. Por lo tanto, la respuesta que puedo señalar es que el programa que recibió la persona tiene una grave omisión. Porque efectivamente
la presencia de vivienda en esta discusión es fundamental y ello explica tanto el trabajo conjunto y estrecho que hemos realizado permanentemente como la presencia de la ministra Zabal mañana al mediodía. Exactamente, entonces para mañana tenemos la presencia de la ministra Zabal. Ahora una pregunta para el subsecretario de Agricultura. Subsecretario, dice, el territorio rural incluye suelos de todo tipo, entre los que se encuentran los suelos preferentes agrícolas. ¿Cómo se definen estos? Considerando que las tecnologías de clima, agua y suelos hacen difusa su delimitación. ¿Cuáles son los criterios de delimitación? Delimitación necesaria para los instrumentos de planificación territorial, especialmente los planes reguladores intercomunales. Deme un segundo porque sigue. En resumen, ¿hay una sola definición de suelo preferente agrícola, subsecretario? Bueno, no, yo creo que con el tiempo hemos ido construyendo más variables y factores que nos hacen definir de mejor forma la vocación de cada espacio rural, y en este caso, por cierto, asociado a los suelos, no siendo el suelo la única variable, ojo, porque a propósito hoy día de cambio climático, voy a poner un ejemplo para graficar esto, cómo va cambiando en el tiempo y cómo esto es una cuestión dinámica que no puede ponerse tan cuadrada, digamos. El cambio climático, que es sin duda un problema que nos afecta no solo al país, al mundo hoy día, por cierto que tiene un montón de efectos negativos que todos más o menos, o todos los visualizamos o los conocemos, pero ocurre que también se da, curiosamente o paradójicamente, una externalidad positiva. ¿Qué es lo que es eso? Eso significa, en el caso de nuestro país, el ejemplo que quiero poner, de que las estaciones tienden a correrse un poco, y hoy día esto posibilita que en regiones de sur o centro-sur podamos tener cierta actividad agrícola que era impensable con el clima que teníamos antes. Entonces, claro, esto es, por cierto, que en ningún caso estoy subestimando los problemas, que son harto más que nos trae el cambio climático, pero también esto da señales de esto que les quiero connotar, o sea, esta dinámica, ¿no es cierto?, tan importante que no es solo el suelo, y allí tenemos que con los mismos suelos, hoy día por un efecto climático distinto, producto del cambio climático, podemos tener ciertos cultivos, especialmente frutales. El otro día andaba yo cerca de Bulnes, en la región del Biobío, ¿no es cierto?, y me llamó la atención y lo conversábamos con la gente de allá, porque empecé a ver mayores cultivos de villa, como nos hacía ver la gente de allá. Habían cerezos, habían nogales, cultivos que eran impensables en ese territorio hasta hace poco tiempo atrás. Pero bueno, más allá de eso y de este dinamismo con lo que hay que mirar y los distintos factores que confluyen para el uso preferente agrícola de ciertos territorios, hay ciertas definiciones, por cierto, que son clásicas y que están plenamente vigentes. O sea, hay categorización de los suelos con características edafológicas del suelo que hace que podamos considerar suelos clase 1, clase 2, de riego, clase 3. Bueno, hay una larga clasificación que no latearlo, pero que da cuenta, ¿no es cierto?, por cierto, de el uso preferente que pueda tener para uso agrícola y para ciertos cultivos de uso agrícola. Eso es bastante conocido y es uno de los orientadores que nos permite tomar decisiones también a la hora de, por ejemplo, un cambio de uso de suelo. O sea, no es lo mismo un cambio de uso de suelo de un suelo clase 4, no sé, por decir algo, que un clase 1, digamos, que debiera ser de uso preferentemente agrícola. Muchas gracias, subsecretario. Ahora, nuevamente hacia el ministro Víctor Osorio. Dice, el territorio fiscal también es depositario de manifestaciones y o expresiones culturales y o de patrimonio cultural. ¿Existe conocimiento o una política que incorpore el tema? Antes de responder la pregunta, aquí hay una precisión del mismo consultante que dice, por ejemplo, entregar territorio fiscal a un particular que cambia de uso de suelo y ello impide extracción para alfarería, perderíamos una actividad, una manifestación, un oficio y parte de una identidad cultural. Esa determinación de uso afecta a la cultura de la nación. Le repito entonces la pregunta, ministro, ¿existe conocimiento o una política que incorpore el tema? Una concepción integral de la gestión del territorio fiscal efectivamente debe considerar la dimensión patrimonial del territorio fiscal. Por cierto que existen concepciones respecto de la administración y gestión del territorio fiscal que pueden no considerar esta variable como relevante, particularmente una concepción que mire el territorio circunscrito a solamente un objeto material, a un recurso material para procesos económicos y productivos. Desde una visión más integral del territorio, evidentemente el territorio no solamente constituye un recurso material,
no solamente se puede mirar como un bien económico, y por consiguiente entendemos que tiene una dimensión patrimonial. De ello se sigue que justamente durante la administración de la presidenta Bachelet nosotros hemos reconstruido una unidad de territorio y patrimonio que está instalada en la División de Bienes Nacionales y hemos puesto en marcha nuevamente el programa de rutas patrimoniales del Ministerio. Y además, adicionalmente, considerando que lo que hemos hecho es una reformulación general de la política de administración del territorio fiscal, que parte justamente de la premisa que lo que se trata es de resolver las necesidades integrales de desarrollo social del país. Desde ese punto de vista, evidentemente, que un territorio fiscal que contenga una riqueza patrimonial que forma parte del patrimonio del país y del capital social del país, no la vamos a destinar a objetos productivos extractivos como los que ahí se están haciendo referencia. Y desde ese punto de vista hay que partir de una premisa general que va más allá de lo que estoy señalando, que tiene que ver que entendemos los bienes fiscales como una herramienta puesta al servicio de los derechos de la ciudadanía. Y el derecho al patrimonio y la preservación patrimonial de nuestra cultura y capital social, evidentemente que constituye también un bien público y un derecho social que nos importa proteger y generar condiciones para que se pueda cautelar. Bien, muchas gracias, ministro. Nuevamente vamos con el subsecretario Tenicer. Dice, aquí me ponen aprieto, está un poquito pequeña la letra, vamos a hacer el esfuerzo. Dice, el gobierno anterior elaboró la Política Nacional de Desarrollo Urbano y otra de Desarrollo Rural. La primera fue notificada por la actual administración. Pasó lo mismo con la segunda. De ser así, ¿contiene referencias a temas territoriales o usos preferentes? Y dos, otra apreciación, si pudiera detallar cómo la OCDE define rural, ya que un 40 a 45% de la población rural obligaría a revisar muchas políticas públicas. Sí, efectivamente hay un intento, hay un proyecto, digamos, que ahí está en el Parlamento, digamos, detenido, por cierto, para una política de ordenamiento territorial que tiene también un capítulo en lo rural, en los espacios rurales, pero que en nuestra mirada no satisface realmente, y en la pregunta está implícito también ese juicio, los requerimientos o una mirada moderna de cómo debía ser ordenado el territorio rural con todos sus elementos, sus factores. Por cierto, los que acababa de mencionar a raíz de la pregunta anterior el ministro, donde no solo confluyen actividades productivas, sino que también actividades, o sea, está el tema del patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural, ¿no es cierto? Una serie de elementos, digamos, de ese tipo que la verdad no están reflejados en este proyecto. Por lo tanto, si vuelve la discusión de un proyecto de naturaleza, nosotros vamos a hacer las indicaciones del caso o tal vez ahí podríamos pensar, ¿no es cierto?, en una alianza de los distintos sectores, pensar en una nueva propuesta de proyecto que dé cuenta realmente de lo que se necesita a nivel rural, que es un desafío con características distintas al territorio urbano. Y efectivamente también nos debe mover a esto las nuevas definiciones de lo o las que debemos aceptar, que dimensionan o cuantifican los habitantes o los espacios realmente rurales del país, ¿no es cierto? Y efectivamente en la visión de la OCDE estos son elementos más integrales, no solo sumar personas, sino que sumar una serie de realidades que hace que tengamos una mejor definición de sectores rurales. Incluso si miramos el país desde el punto de vista de densidad humana, las densidades son muy variables y hay una gran concentración. Hay un gráfico, bueno, que no lo tengo acá, pero que muestra el mapa de Chile, donde aparece marcado con colores las diferentes densidades de la población humana en el país, y claramente la concentración es brutal. O sea, en la región metropolitana y en la zona central se manifiesta muy fuertemente esta alta densidad, y hacia donde nos vayamos del país, hacia el sur o hacia el norte, esta densidad es muy baja, y desde ese punto de vista estos sectores también, bajo esa característica, bajo esa premisa, en realidad tienen una condición más bien rural, claramente, que urbana, digamos. Por lo tanto, todo avala a que la población rural del país es mucho mayor en los niveles que yo señalaba antes, que la que se estimó originalmente por el propio INE, Instituto Nacional de Estadística. Bien, ministro, nuevamente su turno. Dice, ¿cuál es el rol que se pretende como ministerio en el ordenamiento territorial y qué es lo que se necesita para asumir este desafío, ya sea en una nueva legalidad o
competencias, rotación e infraestructura y presupuesto. Parte, por supuesto, de esta discusión de este seminario, por supuesto, ministro. El punto de partida de una respuesta a esa consulta está en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, que en el capítulo de Ciudad, Territorio y Desarrollo Urbano señala que se otorgarán, voy a señalarlo casi textualmente, digamos que se otorgarán nuevas facultades, recursos y competencias al Ministerio de Bienes Nacionales para que cumpla con su rol de colocar a disposición bienes fiscales para necesidades de la institucionalidad pública. Desde ese punto de vista, a nosotros nos parece que debiera producirse un cambio en la institucionalidad del Ministerio de Bienes Nacionales. Nos parece que ese cambio en la institucionalidad debería apuntar justamente en dos direcciones. Primero, a la institucionalidad en lo que se refiere a la producción de información territorial y, en segundo lugar, en lo que se refiere a la producción de políticas de ordenamiento territorial. Asumiendo las políticas de ordenamiento territorial en el sentido que estamos indicando, como una integralidad que necesita un carácter interministerial e intersectorial. Lo que estamos hablando de un ministro que tenga una facultad de elaboración de política, de articulación de esfuerzos que necesariamente deben involucrar transversalmente el conjunto del poder público. Y evidentemente que un cambio en la institucionalidad, entre otras cosas, se puede expresar en un cambio en materia de la institucionalidad legal que nos regula como ministerio. Es decir, lo que nosotros pensamos es que el Ministerio de Bienes Nacionales debiera transitar, no estoy por cierto hablando de nombres, aunque pudiera significarlo también, pero debería transitar del ministerio, de un ministerio de carácter inmobiliario, lo que de alguna manera denota la connotación de bienes nacionales, a un ministerio que asuma la dimensión ciudadana del territorio y por lo tanto constituirse como Ministerio del Territorio. Eso me parece que es un cambio que no solamente tiene que ver con la institucionalidad del ministerio, sino que tiene que ver con el modo en que el gobierno y el poder público enfrentan efectivamente el desafío del ordenamiento territorial, asumiendo que las condiciones justamente de desarrollo del país requieren, como aquí se ha planteado, requieren dar un salto adelante en materia de planificación, de información y de ordenamiento territorial. Bien, ministro, muchas gracias. Por supuesto, preguntas como esta también aportan a esta discusión que se pretende acá. Subsecretario, esta es para usted. Respecto al territorio fiscal, dice, en el marco del SNASPE, este sistema estará a cargo de la nueva CONAF pública o del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, proyecto de ley actualmente en discusión. La pregunta, ¿cuál es la posición del Ministerio de Agricultura respecto a esta competencia relativa a medio ambiente? Me quieren colocar en aprieto. Además, en desventaja, no está mi querido amigo Pablo Vanera. Pero bueno, la verdad, nosotros estamos tratando de coordinarnos en esta materia. De hecho, en las discusiones del Consejo de Ministros de Sustentabilidad tuvimos oportunidad de discutir, ¿no es cierto? Y aportamos con nuestras observaciones y algunos reparos también para que el proyecto mismo pudiera dejar abierto, de hecho está escrito, dejar abierta la posibilidad de discusión a la hora de los cubos, a la hora de ciertas definiciones operativas, especialmente de intervención en las áreas protegidas, en las áreas silvestres protegidas, de manera que no perdamos aquello bueno que hemos podido construir con muchos años, y, por cierto, dejando el espacio para que el Ministerio de Medio Ambiente tenga que hacer lo que le corresponde de acuerdo a sus atribuciones. ¿Qué quiero decir? O sea, aquí hay funciones, voy a poner ejemplo, históricas, digamos, que ha tenido la CONAF, ¿no es cierto? Hace poco, semanas atrás, me tocó celebrar los 100 años de la creación del cuerpo de parque, guardaparque, digamos, y realmente quedé impactado, bueno, algo conocía, pero de corroborar la calidad del ¿cómo se llama?, del patrimonio humano que tenemos ahí, de la gente que trabaja, que son los encargados de cuidar nuestro patrimonio, nuestras reservas, digamos, a lo largo del país. Un grupo humano que se ha ido capacitando, formando, son verdaderos profesionales del sistema, ¿no? Y por cierto que nosotros no queremos perder esa gran capital humano que tenemos allí y queremos que
la CONAF a través de este cuerpo especialmente, bueno, todo un equipo profesional, por cierto, nombro a los guardaparques porque son muy emblemáticos, ¿no es cierto? Pero hay todo un equipo técnico, profesional, que creemos que tiene que seguir teniendo claramente una función de protección en las reservas, en los parques nacionales. Ese es un aspecto. El otro tiene que ver con la intervención del Servicio Agrícola y Ganadero, otro servicio del Ministerio que es básico, ¿no es cierto?, para poder apuntar a la conservación y protección de la fauna y flora en estos lugares. O sea, las atribuciones que tiene el SAC, donde también tiene una larga experiencia, va a tener que también conjugarse con aquellas funciones que define, por cierto, el Ministerio de Medio Ambiente en protección de los mismos recursos. Bien, gracias, subsecretario. Esta pregunta va un poco para ambos, así que les pido atención desde cada ministerio. ¿Cuál es la mirada que existe sobre cómo coordinar, y articular las distintas iniciativas de ordenamiento y o planificación del territorio a escala multisectorial? La repito, desde cada ministerio, ¿cuál es la mirada que existe sobre cómo coordinar y articular las distintas iniciativas de ordenamiento y o planificación del territorio a escala multisectorial? Ministro, empiezo con usted. Es una pregunta compleja, digamos, que para plantearlo en una única respuesta se hace necesario un poder de síntesis por encima de lo normal. Voy a tratar de, por lo tanto, más bien... Ministro. Sí, pues vamos a tratar de decirlo como en enunciado simple. En primer lugar, hay un convencimiento del Ministerio de Bienes Nacionales que la construcción de una política nacional de ordenamiento territorial es una tarea del Gobierno de Chile y una tarea del Poder Público, que no es una tarea solo del Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, necesariamente implica esta concepción de integralidad, una dimensión interministerial e intersectorial para abordar el desafío. En segundo lugar, hay el convencimiento también de que, como lo señalaba en mi intervención, de que el país carece de una institucionalidad normativa en materia de ordenamiento territorial y por consiguiente carece de una institucionalidad que permita un desarrollo coherente desde el punto de vista del espacio de la nación de esta materia. Entonces, de ello deviene lo que probablemente todas y todos los que aquí estamos conocemos, que es que existe un conjunto de organismos y de instrumentos de distinta naturaleza referidos a ordenamiento territorial, si es que exista una variable de articulación coherente de todos ellos. Por consiguiente, a nosotros nos parece que es necesario, primero lo que yo ya indicaba, que es necesario dar un salto adelante en materia de institucionalidad de la producción de políticas de ordenamiento territorial y que debiera haber una institucionalidad del territorio consistente con ese propósito. En segundo lugar, nos parece que esa institucionalidad debiera tener, por consiguiente, instrumentos que probablemente ya existen, pero que debieran tener un nuevo sentido en el marco de esta nueva institucionalidad. Por ejemplo, la infraestructura de datos geoespaciales, la infraestructura de información territorial, evidentemente es un organismo que, independientemente que hoy día está radicado en el Ministerio de Bienes Nacionales, para que tenga sentido necesariamente debe ser expresión de una articulación intersectorial. Tenemos un comité de ministros de información territorial, que también debiera mejorar la calidad institucional de sus funciones y también debiera ampliar sus componentes, que de hecho en la única sesión que hemos tenido hasta ahora de este comité se planteó la necesidad de revisar los integrantes de su comité. En segundo lugar, por cierto, que hay que fortalecer en este sentido esfuerzos que hoy día existen como el Comité de Vivienda, Ciudad y Desarrollo Urbano, también inscribiéndolo en una perspectiva más amplia, más ancha, que tiene que ver con esto del ordenamiento territorial. Entonces, desde mi punto de vista, lo que aquí se requiere es que haya un cambio institucional que nos permita dar un salto adelante, contar con una institucionalidad y un cuerpo normativo consistente con la necesidad de que exista una política y un diseño de políticas en relación al ordenamiento territorial que tengan coherencia, y desde ese punto de vista instrumentos de articulación interministerial y multisectorial que ya tenemos deberían ser parte de esta nueva institucionalidad y termino con lo que comencé la respuesta a la pregunta anterior, con nuevas facultades, competencias y recursos que le permitan efectivamente a estas instancias de articulación hacerse cargo de este desafío.
Bueno, avalo todo lo que señala el ministro, que creo que ahí está el tema, especialmente arrancando, o sea, enfatizando que esto tiene que arrancar a partir de una política nacional, ¿no es cierto?, de ordenamiento territorial, que es la que nos falta, integral, que sume todo lo que pueda mejorarse en todos los espacios, incluido, por cierto, el urbano también, y que agregue el faltante, ¿no es cierto?, el ordenamiento para los espacios rurales. Ahora, solamente para agregar algo, y aprovechándome, ¿no es cierto?, un poco, decir que a nosotros nos encantaría, no quiero decir liderar, pero sí ser centrales, digamos, en tener una voz importante a la hora de el capítulo del ordenamiento a nivel rural, porque creemos que tenemos desde agricultura muchos elementos, digamos, que nos ayudan a mirar de forma integral, ¿no es cierto?, que cómo deberíamos intervenir, cómo deberíamos ordenar y cómo deberíamos intervenir o gestionar esos espacios rurales donde, por todo lo que yo he señalado, convive, ¿cierto?, una realidad social, una realidad de población importante del país, una realidad económica, productiva, relevante, una realidad ambiental que también nos toca a nosotros, como le toca, por cierto, al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, hay una suma de factores que hace que nosotros debiéramos tener una intervención importante a ese nivel. Y lo otro que agregaría, ¿cómo se llama? Dos cosas más agregaría. Una que yo creo que esto guarda relación también con esta política que está impulsando nuestro gobierno de descentralización, donde sin duda en los gobiernos regionales y todos sus actores, digamos, y con apertura, por cierto, a la participación de la ciudadanía local, debería ser muy relevante a la hora también de este ordenamiento, estableciendo planes regionales, provinciales, comunales de ordenamiento, que sería la forma de intervenir de mejor forma, de manera más adecuada, el territorio. Y por último señalar de que yo creo que también para ello va a ser necesario crear mecanismos o instancias, digamos, donde podamos juntar a quienes haya que juntar, unas comisiones, digamos, para enfrentar el tema del desarrollo territorial. Se ha conversado eso en algún momento dado, una idea que habría que retomar para crear comisiones ad hoc. Gracias, subsecretario. Continuamos con las preguntas. Ministro, dice, si el territorio es un recurso escaso, ¿cómo es posible lograr un equilibrio entre el plan regulador comunal y la participación ciudadana? ¿Cómo se logra más integración en este ámbito? Están haciendo preguntas muy complejas, pero está muy bien. A ver, yo primero haría una aseveración general que me parece pertinente, que el hecho que el recurso, que el territorio fiscal sea un bien escaso no constituye un problema o un obstáculo, más bien constituye un desafío. Y un desafío que es necesario resolver en mérito a consideraciones técnicas y sociales que están directamente relacionadas justamente con el ordenamiento territorial, que entre otras cosas el ordenamiento territorial lo que establece son vocaciones preferentes del territorio, identifica necesidades, establece prioridades, y en segundo lugar que ese ordenamiento debiera estar estrictamente relacionado con lo que aquí también hemos señalado en forma reiterada, con participación ciudadana como un rasgo central y clave de la construcción de definiciones en materia de ordenamiento territorial. Voy a hacer una breve reflexión respecto de esto. Evidentemente, digamos que el ordenamiento territorial tiene dos condiciones. Una primera condición es la información territorial. Por lo tanto, la información territorial también debe ser parte de la institucionalidad que en esta materia se constituye y constituye también uno de los campos de competencia a través del IDA y el SNIT que el Ministerio de Bienes Nacionales ha desarrollado y puesto al servicio del conjunto del poder público. Y esa información es información validada técnicamente que nos permite, por lo tanto, tener un conocimiento riguroso, lo que es un punto de partida y una condición para desarrollar cualquier formulación en materia de ordenamiento territorial. Y una segunda condición es la planificación. Evidentemente que el ordenamiento territorial significa un planeamiento del territorio y su desarrollo. Y cuando los recursos son efectivamente escasos, como aquí se han señalado, y el territorio fiscal es escaso, por consiguiente se hace más necesario la planificación. Y esa planificación
que por cierto, a los que piensan, digamos, de que el mercado es suficiente para asignar los recursos, lo que estoy señalando puede ser que no les parezca apropiado, pero nosotros tenemos la convicción de que el ordenamiento territorial, por razones tanto técnicas como de convencimiento político y social, es una necesidad. Y esa planificación, que justamente es la que permite abordar como desafío el carácter escaso del territorio fiscal, debe tener dos sustentos. El primer sustento, un sustento técnico, que está estrechamente relacionado con lo anterior en materia de la información territorial, y en segundo lugar debe tener un sustento de participación ciudadana. Por eso estamos hablando de una planificación que tiene carácter democrático, que tiene que ver con una concepción participativa de la democracia, no solamente con una concepción delegativa. Y por lo tanto se trata de que justamente, siguiendo las palabras del subsecretario, que desde el espacio del territorio local a definiciones más generales respecto al país en su conjunto, exista participación de la ciudadanía en estas formulaciones. Por lo tanto estamos hablando de una planificación que es democrática y que también tiene fundamentos técnicos. Y la información y la planificación dan resultado, por lo tanto, un ordenamiento territorial que, entre otras cosas, aborda este desafío del carácter escaso del territorio fiscal, realizando formulaciones desde el punto de vista de vocación del suelo fiscal, de los usos y destinaciones del territorio fiscal que sean las más pertinentes para acá, para lo que aquí hemos señalado, para construir un desarrollo sustentable, para construir un crecimiento económico con inclusión social, para resolver necesidades sociales diversas desde el punto de vista de la energía, de la vivienda, de la restitución de tierra a los pueblos originarios. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros la pregunta apunta un tema clave, que nosotros justamente necesitamos una nueva institucionalidad en materia de ordenamiento territorial y que esta nueva institucionalidad, por lo tanto, debe considerar variables técnicas y políticas en su formulación. Debe considerar la necesidad de producción de información pertinente y rigurosa, debe considerar planificación y dentro de la planificación debe considerar, por cierto, la participación de la ciudadanía. Eso nos da cuenta de un ordenamiento territorial que puede permitirnos justamente hacer lo que planteábamos hoy día, de que el ordenamiento territorial entonces se transforma en un motor del desarrollo, de un desarrollo con inclusión social, y en que los bienes fiscales, no obstante su carácter escaso, efectivamente se colocan entonces al servicio del ensanchamiento de la democracia y los derechos de la ciudadanía. Gracias, ministro. Subsecretario, fíjese que están atentos a lo que está diciendo. Mire la pregunta. Dice, 1/3 de las comunas del país se abastecen de agua mediante camiones aljibes. ¿Cómo se abordará cubrir esta brecha de abastecimiento de agua? ¿Se contempla algún trabajo complementario? Dice, por ejemplo, instalaciones de APR. Bueno, la responsabilidad de los APR va más allá de nuestro ministerio, así que sin duda todo lo que pueda hacer el ministerio correspondiente en eso será muy bienvenido. Desde el punto de vista nuestro, vamos a colaborar indirectamente aquello porque con la priorización, bueno, aquí hay un trabajo integrado, porque aquí también lo que voy a decir en realidad tampoco es nuestro en su dimensión más grande cuando hablamos de embalsamiento de agua, por ejemplo. Nosotros estamos impulsando muy fuerte obras medianas y pequeñas de riego que es posible desarrollar con los instrumentos nuestros, básicamente a través de la Comisión Nacional de Riego, a través del INDAP directamente, del SAC también, que hace algo con el rescate de algunos pozos y algunos estanques que estamos recuperando, algunos pequeños, tranques que estamos recuperando. Pero, claro, si pensamos en agua potable hay que pensar, o digamos, el acento más fuerte está en las grandes obras de riego que ya han sido priorizadas por el gobierno. Hay 13 grandes embalses que van a ¿cómo se llama?, a ser construidos, o digamos, de aquí un perfil de tiempo, porque sabemos que eso demora, pero lo importante es arrancar. Y en muchos casos esos embalses van a tener doble propósito, o sea, van a solucionar problemas de riego, por cierto, pero también el problema de abastecimiento de agua potable. Voy a poner un ejemplo, el caso del embalse de Río Claro, en la cuarta región, que va a solucionar el problema del abastecimiento de agua potable, que hoy día es solo con camiones de aljibe para el 100% de la población de Combarbalá, por ejemplo, en ese sector. Entonces, el embalse va definitivamente a erradicar el uso de este medio de entrega de agua a los habitantes de esa comuna. Por tanto, aquí hay un trabajo integrado, ¿no es cierto?, de distintas instituciones y ministerios para apuntar a solucionar el grave problema de este abastecimiento, que la verdad no resiste, ¿no es cierto?, este gran
como dice muy bien la persona que pregunta, 1/3, ¿no es cierto?, de las comunas del país abastecida con esta forma. Entonces, no, es un tema que definitivamente hay que superar. Ok, vamos a concluir con una pregunta que también está extendida hacia ambos, ministro y subsecretario. ¿Existe alguna esfera de cooperación entre ambos ministerios para preservar el patrimonio cultural rural, teniendo en cuenta su importante aporte al desarrollo de nuestra identidad nacional? A ver, lo primero que voy a señalar, que va más allá de la pregunta, pero que me parece necesario señalarlo, es que con el Ministerio de Agricultura y con sus servicios dependientes tenemos una estrecha relación de cooperación, como lo señalaba el subsecretario, que particularmente se ha circunscrito a través de convenios de cooperación que nos han permitido acometer el desafío de la regularización de títulos de dominio en el campo del espacio rural. Pero más allá, dicho eso, hay una segunda cosa que es extremadamente relevante, que hoy también se ha expuesto, y yo quisiera a ese respecto insistir en ello, y es que nuestros ministerios, en el caso de Agricultura a través de CONAF, y en el caso del Ministerio de Bienes Nacionales a través del SNASPE, tenemos efectivamente una relación estrecha en lo que tiene que ver con la preservación justamente del patrimonio natural y ambiental del país, en todo este sistema de áreas protegidas. Entonces, nosotros tenemos un nexo extremadamente estrecho de acuerdo a los marcos institucionales hoy día existentes, en un desafío de enorme relevancia para el país, que es la preservación de territorios que permiten pensar en un país sustentable. Yo les quiero colocar un único ejemplo por la vía de ilustración que me parece pertinente para explicarlo. Ustedes deben haberse tomado conocimiento que nosotros en septiembre, a comienzos de septiembre, y cuando digo nosotros me refiero al Ministerio de Bienes Nacionales, creamos el Parque Nacional Yandegaya, en la región de Magallanes, a propósito que está el Ceremi Magallanes, acá lo recuerdo, porque él fue una de las personas que le correspondió junto con este ministro colocar la rúbrica al documento. Y el Parque Yandegaya se constituyó a partir, por una parte, de una cantidad de aproximadamente 38.000 hectáreas que coloca a disposición la Fundación Yandegaya, una entidad que está vinculada al señor Douglas Tompkins, y con una cantidad superior a las 100.000 hectáreas de propiedad fiscal que se unen a este territorio que se dona del sector privado y que ingresa a la propiedad fiscal para en su conjunto constituir este parque nacional, que es un parque nacional, por lo tanto, de enorme extensión territorial, con uno de los ecosistemas más contundentes, digamos, del planeta, tanto de especies naturales como de especies animales. Es un lugar efectivamente de importancia estratégica para Chile y para la humanidad. Entonces, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene un papel acá extremadamente relevante, porque tanto desde el punto de vista de la propiedad privada que ha sido donada y que se constituye en propiedad fiscal, nosotros somos la entidad receptora. Y nosotros somos además la entidad que destina la propiedad fiscal que es destinada a este Parque Nacional. Y firmamos, y por lo tanto ejecutamos todos los actos administrativos que involucran todos estos procedimientos que estamos indicando. Y conforme a la institucionalidad actualmente existente, este Parque Nacional, una vez constituido, pasa a la administración de CONAF, y por lo tanto allí hay una relación de coordinación muy estrecha con el Ministerio de Agricultura, y por eso que estuvimos juntos, digamos, en Magallanes al momento de este ejemplo que estoy dando, en que estaba el director de la CONAF y estaba el subsecretario de Agricultura. Entonces, esta es una tarea estratégica para el país en materia de preservación del patrimonio natural, y en el cual efectivamente tenemos una relación de coordinación muy estrecha. Yo podría abundar con detalle en esto. También tenemos cruces similares muy estrechos en Isla de Pascua. En general, a lo largo podríamos dar muchos ejemplos significativos. Entonces, ahí hay una relación que es extremadamente importante, que también dice relación con las políticas de ordenamiento territorial, y de hecho eso es el fundamento, por cierto, que el subsecretario nos haya acompañado esta mañana. Así es. Bueno, yo creo que ha graficado muy claramente nuestro ministro cuál es la relación que existe entre ambos ministerios, fuerte. Tenemos mucho en común, mucho para trabajar en conjunto. Lo hemos demostrado con grandes acciones. Yo creo que lo más sustantivo
es lo que ya ha expuesto el ministro en relación al trabajo conjunto que tenemos en las áreas protegidas del país. Yo ya señalaba que es una parte muy relevante del territorio, 20% del territorio está en esta lógica, tanto como reservas, parques o monumentos nacionales, una gran superficie del país donde tenemos claramente una intervención conjunta y un trabajo conjunto entre bienes nacionales y, bueno, en este caso la CONAF, sin duda. Y, por cierto, que es lo que va a tener, o las atribuciones que le va a dar el Ministerio de Medio Ambiente, la ley del SNASPE. Ahora, la verdad es que a la hora de los cubos también esto se manifiesta cada rato de esta acción. Yo, aparte de los ejemplos que... Es muy bueno el ejemplo donde Jaya, del terreno que fue donado en el sur, en la Patagonia, digamos, por todos los Tompkins, y que efectivamente... Por cierto, esto nos posibilita aumentar nuestra superficie protegida en el país, digamos, y en eso estamos haciendo también una gran colaboración. Ahora, hay pequeños ejemplos, muchos también que en la práctica se dan. Voy a poner dos, súper interesantes que nos ha tocado en el último tiempo trabajar, ¿no es cierto? Uno de ellos es en torno a, en la región, yo me enredo con las regiones, pero Calama, el oasis de Calama, eso estoy pensando. Nosotros estuvimos hace poco por ahí, yo quedé muy impactado el Día del Campesino, lo fuimos a celebrar por allá, me echaban muchas tallas porque me decían que iba a ir a hacer su secretario a celebrar el Día del Campesino a esa región, si esa región es minera, no tiene nada de actividad agrícola. Pero nosotros fuimos porfiados, partimos para allá y pudimos demostrar efectivamente la importancia que tiene dentro de esa zona el sector agrícola como actividad productiva, sí, pero también como actividad, ¿no es cierto?, rural, tradicional, con una variedad impresionante, riquísima de productos, digamos, autóctonos de la zona. Nosotros queremos rescatar muy fuerte esa tradición de productos artesanales, de productos que tienen una identidad particular, en muchos casos que son o que se empezaron a producir por antiguas comunidades indígenas, ancestrales, digamos, de una gran relevancia, y pudimos constatar en ese caso que efectivamente el oasis de Calama, así se llama, es real. En torno a la ciudad de Calama existen 400 agriculturas, no me acuerdo la superficie, pero una superficie importante, y por cierto que allí hemos estado en alianza con bienes nacionales para conservar, de que, bueno, que se conserve esa zona periurbana rural de la ciudad de Calama para mantener esta actividad agrícola que es tan relevante para la zona y que tiene una gran significancia. Otro ejemplo que puedo mencionar es un proyecto súper interesante que tenemos en Antofagasta, en los altos de Antofagasta, pegadito a la ciudad, pero en pleno desierto, un proyecto de cultivos hidropónicos en terreno fiscal de bienes nacionales, ¿no es cierto?, que nos dio todas las facilidades para poder establecer allí unas unidades productivas, 100 hectáreas de producción de hortalizas bajo plástico que están funcionando espectacularmente, con 150 agricultores, pequeñas agricultoras, porque son mujeres, y está funcionando espectacularmente. El agua la conseguimos a través de Agua Antofagasta, vía desalinización de agua de mar, una minera, que entre paréntesis aprovecho de mostrarlo a raíz de mi presentación como un ejemplo de integración que es posible. Una minera nos colaboró con la construcción de los estanques para almacenamiento del recurso de agua y luego con INDAP hacemos toda la conducción de esa agua a las unidades productivas. Está funcionando espectacularmente, queremos llegar a la presidenta para allá porque realmente es un bonito proyecto con mujeres. Y Bienes Nacional en ese caso nos dio todas las facilidades, y porque son terrenos fiscales, para poder desarrollar esta actividad, ganarle al desierto, porque eso es lo que estamos haciendo allí, y sin duda contribuyendo a la sustentabilidad del territorio por esa vía. Bien, subsecretario, ministro, queremos darle las gracias por este tiempo, por este panel, donde han podido responder a las preguntas de nuestros invitados. También es necesario que ahora les lea una carta, ministro, que dice: mediante la presente, quiero agradecer al señor Víctor Osorio Reyes, ministro de Bienes Nacionales, por la invitación a participar del seminario de Ordenamiento Territorial, el territorio fiscal al servicio del país. Lamentablemente no podré participar por encontrarme en estos momentos en la ciudad de Valparaíso en comisión del Senado, Comisión Bilateral Chileno-Argentina. Además de agradecer, no puedo dejar de felicitar al ministro Osorio por esta iniciativa y desear que sea una próspera jornada en una materia tan importante y relevante para el futuro de nuestro país. Afectuosamente, Patricio Walker Prieto, senador de la República, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, por supuesto. Así que ahí teníamos las palabras entonces del senador Patricio Walker. Señalar que por problemas de agenda también, ministro, subsecretario, amigos, les cuento que el diputado Fidel Espinosa, tanto como la diputada señora Cristina Girardi y el diputado Claudio Regada no han podido llegar a
esta discusión, a este debate en torno al territorio fiscal. Así que es hora de que hagamos un alto, ¿les parece? Y nos reencontremos a eso de las 3 de la tarde para continuar debatiendo. Se viene, por supuesto, José Bengoa, se viene el padre Fernando Montes y, por supuesto, también Humberto Maturana, entonces, para seguir abordando esta discusión en ámbitos multisectoriales. Muchas gracias, nos reencontramos.